Buenas tardes. Pregunto si tienen alguna duda, alguna consulta. Si es así, pueden activar su micrófono. A ver, Lorena Pineda, me parece que había levantado la mano, ahora ya no. Bien, licenciado, muy buenas tardes. Buenas Solamente con tardes. una consulta con referencia a las directrices para lo que es el examen. Como cada catedrático pues tiene sus instrucciones y como es primera vez que trabajamos con usted, esa es mi ¿Y duda. qué es lo que desea saber? Bueno, es que en el primer semestre tuvimos una licenciada que ella nos decía que en el examen no había que poner ni mayúsculas, ni utilizar artículos, ¿verdad? Porque si no el examen pues que las preguntas iban a salir incorrectas. Entonces, y otros catedráticos pues sí solicitaban de que había que colocar mayúsculas y tildes y todo lo que lleva, ¿verdad? La ortografía. Entonces, esa es mi duda. Eh, digamos, en mi caso, usted se refiere a la redacción de textos o de Correcto. respuestas. Yo lo que siempre pido es que los alumnos escriban correctamente, cómo se escribe una oración correctamente, ¿verdad? En algunas ocasiones hay necesidad que escriban una oración, en otras ocasiones solo sea una respuesta sencilla, pero no hay ninguna directriz en específico. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Paula Barrientos. Sí, gracias. Solo para corroborar, yo aquí tengo el libro. Entonces, el último tema que vimos fue, me podría guiar de la página 61, que es la de moral y derecho, ¿verdad? Sí, usted encuentra el contenido que tiene el examen en la plataforma Moodle, que Ujú. incluye los capítulos 1, 2, 3 y 4. Ok, y en el examen va a evaluar lo que es la unidad 1, ¿verdad? Lo de pensamiento crítico y acción. Por eso, sí, en la unidad 1 y que incluye los capítulos 1, 2, 3 y 4. Ah, ok, perfecto. Gracias, era eso. Bueno, vaya. En la plataforma incluso creo que está los títulos de las áreas que se van a trabajar, eso déjenme confirmar. Sí, ahí está. Capítulo 1, salir de la caverna. Capítulo 2, filosofía y visión del mundo. Capítulo 3, ser humano, ser libre. Capítulo 4, la acción humana. Eso lo encuentran ustedes en la plataforma Moodle. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
Buenas tardes. Solo que va a ser media hora, ¿verdad? En la plataforma le indica a usted 35 minutos. Por favor, todos esos aspectos véanlo en la plataforma Moodle. Ahí está desde la semana pasada. Eh, la alumna Hernández. Buenas tardes, licenciado. Con respecto al examen, ¿cuántas preguntas máximo vendrán para estar al tiempo con el cronómetro, para estar como que bien y viendo cuánto tiempo tengo para responder cada pregunta? Son 30 preguntas. Ah, perfecto. Gracias, licenciado. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a comenzar la clase entonces. Como ya terminamos el contenido de las 4 unidades, 4 capítulos, como bien decía una compañera, es la unidad 1, vamos a hacer ahora un repaso sobre el contenido que hemos visto a lo largo de las clases que hemos tenido. Entonces, les pregunto, ¿qué entendemos por filosofía, estimados alumnos? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es la filosofía? No se amontonen, no se amontonen. Tal vez la ciencia que estudia la materia o el ser. La ciencia que estudia la materia o el ser. Muchas gracias. A ver, agarren el micrófono porque yo no puedo ver si alguien está pidiendo la palabra. Ok, el arte del raciocinio. El arte del raciocinio. Muchas gracias. Vamos a ver quién más. Un conjunto de razonamientos. Un conjunto de razonamientos. Vamos a ver una última opinión. Incrementa la capacidad crítica para entender y cuestionar el mundo, licenciado. Muchas gracias. Vamos a ver entonces qué entendemos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Es un sistema o conjunto de razonamientos expuestos por un pensador, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué tenemos por acá. La filosofía es un campo de estudio que se enfoca en hacer preguntas fundamentales sobre la realidad. ¿Se recuerdan que durante la clase decíamos que a veces es más fácil hacer preguntas, cuestionarnos el mundo, que definir exactamente qué es la filosofía, ¿verdad? La filosofía se cuestiona sobre el conocimiento, la moral, la mente y muchos otros aspectos de la existencia humana. Busca entender conceptos profundos y cuestiones abstractas a través del pensamiento crítico y el razonamiento.
en lugar de basarse únicamente en la evidencia empírica. Entonces, podemos decir que la filosofía está a tono con el pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Un pensamiento crítico es aquel que no se conforma con lo que nos dice, que no está en función de aceptar verdades absolutas. El mundo, cuando ustedes lo perciben, pareciera que tenemos que aceptar esas verdades absolutas que existen, pero la filosofía nos enseña que tenemos que cuestionarlo todo. Repito, la filosofía nos enseña que debemos cuestionarlo todo. Y cuando digo cuestionar todo, es todo, en el sentido de la naturaleza, nuestras ideas, las religiones, las enseñanzas, las teorías, porque nada en el mundo es definitivo y todo puede tener visiones parciales. Imagínense que tienen una curiosidad gigante y quieren saber cosas sobre el mundo, la vida, cómo pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. La filosofía es esa actividad en la que las personas intentan entender el significado de las cosas. ¿Cómo funciona todo? ¿Y qué es lo correcto o lo incorrecto? La filosofía es como un gran rompecabezas en que las personas tratan de encajar las piezas para entender mejor el mundo en que vivimos. Entonces entendemos que la filosofía va a ser aquella disciplina que nos ayuda a comprender las complejidades del universo, del mundo, de la materia, de la conciencia, del ser humano y de la sociedad. Ahora, la filosofía está dividida en dos grandes campos. Una es la filosofía idealista y otra es la filosofía materialista. Y hay una tercera opción que se llama intersubjetividad. Entonces, entremos a ver qué es la filosofía idealista. Y yo les voy a agradecer, estimados alumnos, que si ustedes tienen alguna duda, quieren que les amplíe algo, nada más tomen el micrófono y preguntan, cuestionan o agregan lo que ustedes deseen. ¿Verdad? Porque ahorita estamos haciendo un compendio de lo que hemos visto desde que comenzamos las clases en julio. Entonces, veamos qué es la filosofía idealista. Es una corriente de pensamiento que sostiene que la realidad fundamental y verdadera es de naturaleza mental o espiritual. O sea, todo se elabora en nuestro cerebro. Plantea que las ideas, la conciencia y la mente son fundamentales en la comprensión del mundo. Fíjense ustedes, esa es la esencia del idealismo. Las ideas, la conciencia y la mente, no la materia en sí. Vean la diferencia. Las ideas, la conciencia y la mente, no la materia, son fundamentales para la comprensión del mundo. Enfatiza la importancia de las ideas, los conceptos y pensamientos como elementos principales en la creación y comprensión de la realidad. Esto es el postulado fundamental del idealismo. Ahora, dentro del idealismo encontramos varias corrientes filosóficas. En el curso hemos visto 3 y son las que vamos a ver ahorita qué es lo que plantean. El idealismo platónico. Como su nombre lo indica, su creador es Platón.
un filósofo que vivió más o menos hace 2500 años en la Grecia antigua. Se basa en la creencia de que el mundo de las ideas o formas es la realidad verdadera. Fíjense, el mundo de las ideas, lo que ustedes tienen en su cabeza, en su cerebro, es la realidad verdadera. Y el mundo físico es una manifestación imperfecta de estas ideas. O sea, según Platón, las ideas que ustedes tienen en su cerebro son las perfectas, son las fundamentales. En cambio, lo que ustedes perciben en la realidad son imperfectas. ¿Por qué? A ver si alguien me puede decir, ¿por qué Platón creía esto? Que lo que tenemos en el cerebro es algo, son ideas perfectas, en cambio, lo que existe en la realidad es imperfecto. Porque decía que del mundo, de lo que obtenemos del mundo con nuestros sentidos, puede ser algo impreciso o algo incorrecto. Exactamente, muchas gracias. Y la respuesta está en la segunda oración. Las cosas que percibimos en el mundo sensible son solo reflejo de las formas ideales que existen en un plano superior e inmutable. Por ejemplo, ustedes ven un vehículo, pero cuando ustedes ven un vehículo, el vehículo puede ser modelo 1980, 1990, 2015. Uno de los carros puede estar chocado. En cambio, en su cerebro ustedes tienen la idea de un vehículo y el vehículo que tienen en su cerebro es perfecto. Entonces, ustedes ven en la realidad algo imperfecto, que es muy diferente al que ustedes tienen en su cerebro. En el idealismo platónico nos dice que lo que tenemos en la mente es lo ideal, ¿verdad? Por eso Platón planteaba el amor en el sentido platónico, ¿verdad? Algo inalcanzable, algo perfecto. Porque el amor platónico es aquello que nunca vamos a poder tener acceso. Porque en el mundo lo que encontramos son amores imperfectos, desengaños, traiciones, celos, egoísmo, divorcio. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? En cambio, ustedes tienen una idea idílica del amor. Es la que está en su cerebro. Pero en la realidad es otra cosa. La realidad verdadera y eterna no se encuentra en el mundo material, sino en el mundo de las ideas. El mundo sensible, cuando hablamos del mundo sensible, recuérdense, estamos hablando del contacto que tenemos de la realidad con nuestros sentidos, uno o todos los sentidos, con el oído, la vista, el olfato, el gusto o el tacto. Entonces, el mundo que cuando decimos el mundo sensible, es el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos. Es solo una sombra o copia de estas ideas perfectas y atemporales. Un objeto, por ejemplo, ahí está, miren, un objeto físico como una silla es solo una manifestación imperfecta de la idea de silla que existe en el mundo de las ideas. Siéntese en aquella silla, quiere. Pero cuando ustedes se van a sentar, por poco se caen porque pues, una pata está chueca. O cuando volvamos a la universidad, por ejemplo, a las clases presenciales. La idea que tenemos de pupitre o escritorio en la cabeza es un escritorio bonito. Pero cuando vamos
y nos sentamos en un escritorio de la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Derecho, es probable que el escritorio sea bonito, pero es muy probable que también esté manchado, esté rayado. Entonces, esa es una idea imperfecta. Perdón, esa es una cuestión concreta e imperfecta, porque lo que es perfecto es mi idea de la silla. Eso es lo que nos plantea Platón. De ahí vamos a pasar al racionalismo cartesiano. Esto lo desarrolló el francés René Descartes. Se basa en la idea de que el conocimiento se deriva del pensamiento racional y deductivo. Fíjense, ¿cuál es la diferencia con Platón? Que Platón nos dice que hay una diferencia entre el mundo perfecto de las ideas y el mundo imperfecto de la realidad concreta. En cambio, René Descartes nos dice, fíjese que las ideas se van a derivar no de esa perfección, sino se van a derivar a partir de un pensamiento racional. ¿Qué es un pensamiento racional? Es un pensamiento crítico y deductivo. Cuando decimos deductivo, estamos diciendo automáticamente crítico, porque deductivo es deducir. Ustedes ven algo y deducen si es bueno, incorrecto, si está bien o está mal. No lo aceptan tal cual. Descartes abogó por un método de duda metódica. Ahí es lo bonito donde empieza a pensarse de que la realidad no la debemos asumir tal cual, sino que tenemos que tener duda en todo, en el que se cuestionan todas las creencias hasta que se llega a una verdad indudable. Descartes era radical en esto de las dudas. Todo decía, todo lo tenemos que pasar por el tamiz de la duda. Porque buscaba construir un sistema de conocimiento sólido. ¿Y cómo podemos construir un sistema de conocimiento sólido? Si no es a partir de poner en duda todo para lograr que lo que tenemos sea perfectamente bien desarrollado. Descartes dijo, pienso, luego existo. Lo que implica que subraya la certeza del propio pensamiento como base para el conocimiento. Entonces, cuando decimos pienso, luego existo, es porque le vamos a dar importancia al pensamiento. ¿Verdad? Entonces, allí nos está diciendo exactamente Descartes. Lo importante es el pensamiento, luego la realidad. Y argumentó que a través del razonamiento y la deducción se podía llegar a verdades universales y ciertas que no dependieran de los sentidos. Fíjense que hay también otro elemento fundamental. ¿Y por qué? ¿Y por qué el racionalismo cartesiano se ubica dentro del idealismo? Dice, a través de la duda, cuando habla de razonamiento y deducción es duda, se puede llegar a verdades universales y ciertas que no dependan de cómo percibo yo el mundo a partir de mis sentidos. ¿Ven? Entonces, para Descartes es importante clarificar nuestro pensamiento y que veamos el mundo de las ideas y el mundo de la materia con un sentido crítico, siempre con una duda. Porque si no dudamos de todo, sencillamente no vamos a poder construir conocimiento. Y entonces pasamos al idealismo
trascendental. Esta es una corriente de pensamiento que desarrolló Immanuel Kant. Dice que nuestro conocimiento es construido por la interacción entre las estructuras cognitivas innatas de la mente, la experiencia sensorial del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nos plantea Kant con Platón y con Descartes? Porque los dos anteriores nos dicen que sobre todo vamos a construir conocimiento a partir de nuestro pensamiento. Eso es lo fundamental. En cambio, Kant nos dice que vamos a construir conocimiento a partir de la interacción de dos mundos. El mundo de la mente y la experiencia sensorial. O sea, Kant le da importancia al mundo que captamos a partir de nuestros sentidos. O sea, la realidad concreta. Por eso dice, nuestro conocimiento es construido por la interacción entre la mente y la experiencia sensorial del mundo. Repito, cuando hablamos de experiencia sensorial es cómo percibo el mundo a partir de mis 5 sentidos. Y hagamos hincapié en esto. Cuando hablamos de cómo percibo el mundo a partir de mis 5 sentidos es porque estoy en contacto con la realidad concreta. Veamos esta computadora, o digamos, para hacerlo más concreto, esta taza que ustedes ven aquí con la cual estoy tomando café. Esa es la realidad concreta. ¿Cómo la percibo yo? Fíjense que la percibo primero a partir de la vista, porque ahí la ven ustedes. La oigo. Le doy toques y oigo que suena el oído. El tacto, miren, la toco. Y en la parte inferior está caliente. Arriba no, arriba está tibia, abajo está caliente. El gusto. Es rico el café. Yo tomo el café sin azúcar. Entonces es un sabor amargo. ¿Ven? Percibo el sabor del café amargo. Y ahí están los 5 sentidos. Entonces, Kant nos dice que el conocimiento tanto de esta taza como del café tiene 2 momentos. Primero, mi pensamiento, mi mente, ¿verdad? Mi mente que sabe que esto es una estructura material. Y el segundo es el contacto que yo tengo a partir de mis sentidos con esta taza. De esa manera he construido un conocimiento, pero es a partir de la interacción de esos 2 mundos. Nos dice que hay un conocimiento a priori. ¿Cuál es el conocimiento independiente de la experiencia? Digamos en función de esa taza. Porque antes de conocer esa taza, yo tengo una idea de una taza ideal, así como lo plantea Platón, y también del café. Entonces, sin haber conocido, haber tocado, haber saboreado ese café, yo tengo una experiencia previa. Ese es el conocimiento a priori. Y también nos dice que hay un conocimiento a posteriori. ¿Cuál es el conocimiento a posteriori? Este es el conocimiento a posteriori. Porque está hecho sobre la base de la experiencia. Cuando hablamos de conocimiento a priori, quiere decir conocimiento anterior a. Y el conocimiento a posteriori es el conocimiento posterior.
A ustedes les gusta la pizza, ¿verdad? Y ustedes van a ir a un restaurante a degustar una pizza. ¿Cuál es el conocimiento a priori que tienen de la pizza? Ah, porque yo sé que es una masa redonda, que le echan queso, salsa y otra serie de cosas encima, queso, ¿verdad? Ese es mi conocimiento a priori. Pero yo en ese restaurante nunca he comido antes y por lo tanto no sé cómo es la pizza allí. Solo tengo un conocimiento previo de la pizza, a priori. Y para tener un conocimiento a posteriori es porque yo tengo que ir al restaurante, pedir la pizza, que me la lleven y que me la coman. En ese momento, después de comerme la pizza, yo sé si esa pizza es rica o es mala. Y la voy a comparar con la pizza ideal que yo tengo en mi mente. ¿Ven? Entonces Kant nos dice, esas dos realidades son las que permiten tener el conocimiento de la realidad. Propone que el conocimiento no es simplemente una copia directa de la realidad, sino que está mediado por las estructuras cognitivas a priori de la mente. O sea, yo no voy a conocer si es buena pizza solo porque me digan que es buena, sino porque previamente yo tengo un conocimiento acerca de la pizza. ¿Cómo lo he construido? Bueno, probablemente alguien me ha contado cómo es la pizza, quizá he leído, he visto anuncios, pero tengo un conocimiento anterior. Y a partir de ese conocimiento anterior es que yo voy a decir si es bueno o no. Por eso dice, no es simplemente una copia directa de la realidad. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Comprendieron esto? Doctor, a mí me surge la duda cuando no se tiene conocimiento de una situación o de una cosa. El Por ejemplo, idealismo, deme un ejemplo. por ejemplo, no tengo, digamos, conocimiento de una, ¿qué diría? De una bomba, digamos, ¿De una qué me dice? de una bomba atómica. Nadie va a tener conocimiento de bomba atómica, pero por ejemplo, yo sé que la bomba atómica causó un desastre en dos ciudades de Japón, Hiroshima y Nagasaki. O sea, ese conocimiento previo lo tengo yo, pero no lo he experimentado y espero nunca experimentarlo. Ese es el conocimiento previo. Usted no tiene ese conocimiento. Sí lo tengo. Bueno, entonces lo tiene. Lo que usted quisiera es experimentarlo, pero yo no se lo aconsejo. Pero el conocimiento previo lo tenemos. En cuestión de segundos murieron cientos de miles de personas y quedaron afectados durante décadas. Hay todavía personas que sufren las consecuencias de esa bomba. Ese es el conocimiento a priori que tenemos de la bomba atómica. Ahorita precisamente está en cartelera una película que se llama Oppenheimer, que habla de cómo construyeron la bomba. Entonces, por supuesto, si usted me dice, o yo no conozco Plutón, pues yo tampoco. Pues tampoco podemos irnos así por cuestiones demasiado graves, ¿verdad? O yo quisiera saber cómo es el universo que existe a 1.000 millones de años luz de la Tierra. Pues es muy difícil, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo a cuestiones de la realidad cotidiana. Esa es la diferencia. ¿Cómo convivimos con el mundo? Igual, yo le podría, usted o yo le podría decir, yo no conozco cómo es el fondo del mar.
Pues yo creo que ninguno lo conocemos, ¿verdad? Ya ven ustedes que aquella gente que querían ir a ver cómo estaba aquel barco que se había hundido, el Titanic. El submarino explosionó. Ya no llegaron a conocerlo. Pero aquí estamos hablando, digamos, de las cuestiones cotidianas, ¿verdad? ¿Cómo asumimos el mundo a partir de lo que vemos y cómo lo asumimos? Bueno, vamos a ver, veamos ejemplos prácticos de cómo se puede aplicar la filosofía idealista en diferentes aspectos de la vida. Educación y aprendizaje. Un enfoque idealista en la educación se centraría en el desarrollo de la mente y el pensamiento crítico. Buscar que los alumnos tengan un pensamiento crítico, ¿verdad? Se fomentaría la exploración de ideas y conceptos, priorizando la comprensión profunda sobre la memorización de hechos. En arte y creatividad, un artista idealista podría ver su obra como una expresión de su mundo interior, buscando transmitir emociones y conceptos abstractos a través de sus creaciones. Si alguno de ustedes ha conocido la obra de Salvador Dalí, por ejemplo, Salvador Dalí tiene una obra impresionista. Son imágenes oníricas. Cuando decimos onírico nos referimos a imágenes de representaciones de sueños. Entonces, eso podría ubicarse dentro del contexto de la filosofía idealista. La obra de arte se consideraría un reflejo de la mente y la imaginación del artista, que no tiene correspondencia con la realidad. Ética y moral. Desde una perspectiva idealista, las decisiones morales podrían basarse en principios y valores intrínsecos de la mente. Se podría argumentar que la ética es una manifestación de la conciencia individual y colectiva. ¿Se recuerda que en las clases anteriores les decía a ustedes, ¿alguien ha visto la moral? ¿Alguien ha visto la ética? No, no existen. Son ideas que tenemos de cómo nuestra relación con los demás seres humanos. La moral. ¿Cómo se manifiesta la moral en la vida práctica? ¿Alguien puede llevar una libra de moral? ¿O un metro cúbico de moral? No, es una idea. Lo mismo sucede con la religión y espiritualidad. ¿Alguien tiene almacenado una arroba de religión? No. Y lo mismo con la espiritualidad, porque son ideas. En algunas creencias religiosas se puede encontrar un enfoque idealista donde la realidad es vista como una manifestación de la mente divina. El mundo, ¿se piensa? Es una representación de lo divino. En la Biblia, por ejemplo, se dice que Dios hizo el mundo, todo, en una semana, ¿verdad? Ese es un pensamiento idealista, porque solo en la mente puede caber que alguien haga algo, haga todo en una semana. En la práctica es imposible, ¿verdad? Es solo una idea, es una abstracción. La realidad es concebida como una creación mental de una entidad superior. Vean, ahí está también el aspecto. Porque si decimos que el mundo fue creado en una semana, entonces cabe lo que dice ahí, la realidad es concebida como una creación mental de una entidad superior.
haber hecho el mundo en una semana. Es solo una idea. Política y sociedad. Un enfoque idealista en la política podría centrarse en la búsqueda de ideales y valores abstractos, como la justicia y la igualdad, y buscar formas de aplicarlos en la sociedad. Es lo mismo que sucede con la moral y la ética. Pues ustedes no van a llevar 4 onzas de justicia y media libra de igualdad, porque no es algo material. La justicia y la igualdad no se miden en función de su peso o su ubicación terrenal, sino en función de cómo se aplica en función de los seres humanos. Se podrían priorizar cambios basados en principios éticos y conceptos de buen gobierno. La filosofía de la ciencia. Se podría cuestionar la naturaleza de la realidad y cómo la mente influye en la percepción y la interpretación de los fenómenos científicos. Se podría explorar cómo las teorías científicas son en parte construcciones mentales. ¿Por qué decimos que son construcciones mentales? Porque fíjense ustedes que una teoría científica, digamos, Albert Einstein desarrolló la teoría de la relatividad. ¿Cómo se puede comprobar esta teoría? A partir de investigaciones en torno a la relatividad. ¿Alguien puede entender eso en términos prácticos? Pues es muy difícil, porque eso ya estamos hablando de un lenguaje netamente científico. Pero imagínense que ustedes que el próximo año sale un científico y dice, la teoría de la relatividad es falsa. Porque yo he hecho investigaciones y he llegado a la conclusión de que lo que planteó Einstein es incorrecto. Y empieza el revuelo, ¿verdad? Y supongamos que de repente ese científico tiene razón. Y se empieza a estructurar una nueva teoría sobre la relatividad o post-relatividad. ¿Qué es lo que vemos ahí? Son construcciones mentales, que por supuesto lo ha hecho a partir de observaciones de la realidad, pero en última instancia es una construcción mental. ¿Qué es una construcción mental? Es aquello que yo he desarrollado en mi cerebro. ¿Ven? Bueno, eso es la teoría idealista. ¿Alguien tiene dudas sobre la teoría idealista? Sí. Sigamos entonces. Veamos la contraparte, la filosofía materialista. Es una corriente de pensamiento que sostiene que la realidad fundamental es de naturaleza material o física. ¿En qué se diferencia con el idealismo? Porque para el idealismo lo fundamental es la idea, no es la materia. En cambio, para el materialismo lo fundamental es lo material, lo concreto, lo físico, no la idea. Todo lo que existe, incluidos los pensamientos, las ideas y la conciencia, puede explicarse a través de las propiedades y las interacciones de la materia. Y desde el materialismo, ¿cómo se explican las ideas, los pensamientos y la conciencia? Muy fácil. Porque ¿dónde se desarrollan los pensamientos, las ideas y la conciencia? En el cerebro. Cada uno de ustedes, estimados alumnos, tiene un cerebro.
Ese sí lo puede empezar. ¿Cuánto pesa un cerebro? Pues yo no sé, pues, pero sí se puede pesar. Sí se puede medir el tamaño. ¿Cuánto ocupa de espacio? ¿Qué color tiene? Se puede ver el cerebro en funcionamiento y se puede ver un cerebro muerto. ¿Ven? Eso es materia. Y esa materia crea las ideas, los pensamientos y la conciencia. De esta manera es como el materialismo aclara cómo existen las ideas, los pensamientos y la conciencia. O sea, las ideas, los pensamientos y la conciencia no son algo ajeno o fuera de la materia. No, sino que en los pensamientos, las ideas y la conciencia son producto del cerebro. ¿Y qué es el cerebro? Es materia. O sea, son producto de la materia. La mente y la conciencia son productos emergentes de procesos físicos en el cerebro y no entidades separadas o espirituales. Y dependerá mucho de cuál sea la salud de mi cerebro, cómo yo pueda generar ideas. Porque una persona sana percibe la realidad correctamente. Pero ¿qué sucede una persona que tenga Alzheimer? Es una persona que tiene enfermedad mental y por lo tanto va a percibir la realidad de otra manera. Eso quiere decir que va a depender de las calidades físicas o materiales del cerebro, cómo se desarrolla el pensamiento. ¿Cómo piensa un niño de 5 años y un señor de 50 años? La calidad de las ideas que va a tener el niño de 5 años y el señor de 50 años va a depender de las experiencias que cada uno tenga. Y sus ideas no van a ser iguales, sino van a depender del contexto y del conocimiento que haya adquirido el niño y el señor de 50 años para generar ideas de mejor calidad. El niño de 5 años va a pensar en su mundo de juguetes, un mundo mágico. El señor de 50 años tiene que pensar cómo sostener a su familia. Si es un científico, cómo construir una nave para ir a Marte. Si es un albañil, cómo va a ser para sostener una viga. ¿Ven? Son las condiciones materiales las que van a determinar el pensamiento de las personas. Los conceptos abstractos y las experiencias subjetivas son resultados de procesos físicos y químicos en el mundo material. El amor, jóvenes. Ustedes se han enamorado, se han desilusionado, están en proceso de enamorarse. El amor es una idea, pero ¿dónde se genera el amor? En la interacción entre dos seres humanos. Esa es una reacción química. Así lo plantea el materialismo. ¿A poco ustedes no se sienten atraídos por una señorita o por un joven? Y cuando están cerca de ella o de él, su mundo cambia, se transforma. Es un mundo ideal. Esa idea del mundo, ¿de dónde surgió? Del contacto que ustedes tienen con esa persona que quieren. No es una idea ficticia, sino surge a partir del contacto material entre dos cuerpos, dos materias, dos cerebros.
¿Ven? ¿Qué corrientes de filosofía materialista existen? Primero veamos el realismo aristotélico. Fíjense que en la antigua Grecia vivió Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón. Y Platón desarrolló su pensamiento idealista. Y Platón tuvo un alumno, Aristóteles. Pero Aristóteles no siguió el pensamiento idealista de su maestro, sino que desarrolló una vertiente que se llamó realismo, que entra dentro de la conceptualización del materialismo. Aristóteles sostenía que la realidad está compuesta por objetos y sustancia con características esenciales. ¿Qué es lo que nos dice con eso? Que la realidad está compuesta de materia, objetos, esta taza, sustancias, ese café que está dentro, con características esenciales. Esenciales es fundamentales, son calidades. Consideraba que el conocimiento se deriva de la observación cuidadosa y la clasificación de las cosas en categorías naturales. Los antiguos mayas, fíjense que lograron establecer un calendario perfecto. Una de las civilizaciones antiguas que logró desarrollar no solo un calendario perfecto, sino tenía un conocimiento pleno de cuándo se iban a efectuar los eclipses, los cambios de las temporadas lluviosa y seca para las siembras, para la agricultura. ¿Cómo lo lograron? A partir de la observación del cielo, de la naturaleza. O sea, lo hicieron a partir de la observación de la materia. Aristóteles creía en la existencia de universales, conceptos universales, conceptos generales que se aplican a múltiples instancias individuales. ¿Qué es un concepto universal? Un concepto universal es que se aplica a diferentes fenómenos. Así pueden ver ustedes que podemos tener conceptos universales en función de la solidaridad, ¿verdad? Ese es un concepto general. En todo el mundo vamos a entender qué es la solidaridad. ¿Cómo es la matemática? Digamos, la matemática, hay principios generales, universales. Y usted no puede decir, en Guatemala, 1 más 1 son 3. Pero en China es 1 más 1 son 2. No, señor. Tanto en China como en Guatemala, 1 más 1 son 2. Ese es un concepto universal. La filosofía de Aristóteles se basa en la idea de que el mundo se puede entender a través de la experiencia sensorial y la lógica. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nos plantea Aristóteles? Que vamos a conocer la realidad a partir del contacto que tenemos con nuestros 5 sentidos. Porque miren abajo dice, a través de la experiencia sensorial. ¿Qué es la experiencia sensorial? Que depende de la taza. La veo, la oigo, la toco, la degusto. Entonces, la realidad la vamos a conocer únicamente a partir de que entramos en contacto con esa realidad. Pasemos al empirismo. Enfatiza la importancia de la experiencia sensorial y la observación. ¿Ven qué es lo que hace? Es confirmar lo que nos dice Aristóteles.
Lo importante es el contacto que yo tengo con el mundo a partir de mis 5 sentidos y a partir de cómo lo visualizo. Locke, Berkeley y Hume argumentan que todas nuestras ideas provienen de la experiencia. O sea, nos está diciendo, a diferencia del idealismo, que las ideas que yo percibo, que yo tengo, no son producto de ideas, sino han sido producto del contacto que tengo con la materia. La idea de la taza no es a priori, así como lo decía Kant. No. Locke, Berkeley y Hume nos dicen que la idea de taza, ¿de dónde proviene? De esto, del contacto que tengo de la taza. Porque a diferencia de Locke, de Kant, que nos dice que hay un conocimiento a priori, los empiristas nos dicen que cuando nacemos, nuestra mente está en blanco. No tenemos ideas a priori. No existe. Sino que en el transcurso de nuestras vidas vamos llenando nuestro cerebro. Y la vamos llenando a partir del contacto que tenemos con la realidad. Un niño, al nacer, ¿ya tiene un conocimiento a priori del mundo? No. Su mente está en cero, en blanco. ¿Por qué creen ustedes, si se recuerdan que eso lo vimos en las clases, por qué creen que el niño empieza a preguntar, ¿y qué es el sol? Bueno, es un astro que nos calienta. ¿Por qué nos calienta? ¿Por qué es amarillo? Porque él no sabe, no tiene conocimientos previos. ¿Por qué viene y le gusta meter los dedos donde están las conexiones eléctricas y se da sus tocazos? Porque de esa manera él va descubriendo su mundo. Eso es lo que nos dice el empirismo. El ser humano va construyendo el conocimiento a partir del contacto con la realidad. Ustedes están construyendo su conocimiento sobre el derecho, sobre la filosofía, a partir de su contacto con los libros. A partir de esta clase, por ejemplo, a partir de la exploración que puedan hacer en Internet o en otros libros, en fin. Los empiristas consideraban que el conocimiento se obtiene a través de la percepción directa. O sea, no hay otra forma de tener conocimiento si no es a partir de lo que observamos, vemos, tocamos, degustamos o escuchamos. Eso es lo que nos dice el empirismo. Bueno, ahora pasemos al materialismo dialéctico. Plantea que la realidad es material. Es concreto, ¿verdad? El materialismo nos dice que la realidad es material y que los cambios en la sociedad son impulsados por contradicciones inherentes en las redacciones de producción. La dialéctica, un proceso de cambio y desarrollo a través de la confrontación de puestos, es una parte central de nuestra filosofía. El materialismo nos propone 5 leyes para entender cómo es el mundo. Nos habla de que el mundo se basa a partir de la contradicción, ¿verdad? Se basa a partir de los constantes cambios. Entonces, el materialismo dialéctico nos define que existen leyes generales para entender no solo el universo,
el ser humano, sino también la evolución de la sociedad. Veamos ejemplos prácticos de cómo se puede aplicar la filosofía materialista en diferentes aspectos de la vida. Educación y aprendizaje. En un enfoque materialista de la educación, se daría importancia a comprender cómo funcionan los procesos cognitivos y cómo el cerebro procesa la información. O sea, lo importante en este caso sería ver en el sentido del funcionamiento práctico del cerebro. Los métodos de enseñanza podrían basarse en la investigación científica. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica significa tener un método de trabajo, confrontar la teoría con la práctica. Ciencia y tecnología. Los enfoques materialistas son esenciales en la investigación científica. Se busca entender los fenómenos naturales a través de evidencia empírica. ¿Qué es evidencia empírica? Mi contacto a partir de mis sentidos con la realidad material. Y las explicaciones basadas en principios físicos, químicos y biológicos. Ética y moral. Desde una perspectiva materialista, las decisiones éticas pueden ser analizadas desde un punto de vista basado en la comprensión de cómo los comportamientos humanos están influenciados por la biología, la psicología y las interacciones sociales. O sea, desde la perspectiva materialista, la ética y la moral, claro que son ideas, pero las vamos a entender a partir de cómo funciono yo como ser humano, de la interacción que tengo con otros seres humanos, porque va a ser a partir de la interacción cómo se va a desarrollar la ética y la moral. Psicología. La psicología materialista busca explicar la mente y el comportamiento humano a través de procesos neurológicos y biológicos. ¿Se recuerda que les dije? El materialismo plantea que las ideas son productos de un cuerpo material que se llama cerebro, algo que existe, que podemos ver y tocar. Y por lo tanto, en términos materialistas, vamos a estudiar el cerebro para ver qué problemas hay para los aspectos psicológicos. Las emociones y los pensamientos se consideran resultado de actividades cerebrales y químicas. Eso es, digamos, la esencia del materialismo. Repito, las emociones y los pensamientos se consideran resultado de actividades cerebrales y químicas. Cuando hablo de química, el mejor ejemplo que les digo es el amor. O el odio, pues. Política y sociedad. En el ámbito político, un enfoque materialista podría enfatizar la influencia de factores económicos y sociales en la formación de las estructuras políticas y las dinámicas sociales. Un enfoque materialista de la sociedad guatemalteca en la actualidad lo podemos decir de esa manera. ¿Han visto ustedes cómo hay partidos políticos y sectores empresariales que han hecho de los recursos del Estado un negocio? ¿Saben cómo se llama eso? Corrupción. El problema es que han creado un sistema en el cual solo ellos se favorecen y por eso el país está destruido. Porque los beneficios del Estado no llegan a la población, sino se quedan en ese grupo de políticos corruptos. ¿Y qué sucede ahorita que hay elecciones? Hay la posibilidad de que llegue un partido que
abandera la posición anticorrupción. Entonces se van contra ellos. Que no gane, porque nos va a destruir todo lo que hemos logrado de corrupción. Eso es una forma materialista de entender la situación de Guatemala. Las políticas públicas podrían basarse en análisis científicos y datos empíricos. Por ejemplo, ¿cómo evoluciona la economía de Guatemala? ¿Cómo impacta las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos a Guatemala? Eso solo se puede hacer a partir de estudios económicos. Ver cómo ha evolucionado las poblaciones en el interior del país, en Chantla, Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Sololá, porque les ha venido dinero. Y si ustedes van a ver, viven mejor que la gente que no tiene familiares en Estados Unidos. Esos son perspectivas materialistas de análisis. Medicina y salud. El enfoque materialista es fundamental en la medicina moderna, ya que se busca comprender las enfermedades y los procesos de curación a través de la biología, la química y la genética. ¿Y cómo se logra eso, jóvenes? A través de la experimentación. No las ideas, porque las ideas van a surgir a partir de la experimentación con cuerpos, con pacientes, con animales, ¿verdad? Vean los que llaman conejillos de indias, que son los pobrecitos ratones blancos, son los que sufren para perfeccionar medicinas. Ese es un enfoque materialista. Bueno, ¿cómo se entiende el derecho desde la perspectiva de la filosofía idealista y materialista? Desde una perspectiva idealista, el derecho podría ser visto como una expresión de los valores y principios abstractos que provienen de la mente y la conciencia. Se podría argumentar que las leyes y los sistemas legales son construcciones sociales que reflejan las concepciones morales y éticas de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es el enfoque idealista. Son las ideas las que van generando el derecho. Fundamento de los principios universales. Los idealistas podrían sostener que los derechos humanos y la justicia son fundamentales en el ordenamiento jurídico, ya que estos conceptos emanan de la mente y son aplicables a todas las personas independientemente de las circunstancias materiales. Es lo que expresábamos, los derechos humanos es una idea, la justicia igual. Y por lo tanto, desde la perspectiva idealista, son las ideas, son las que inciden en el ordenamiento legal. Énfasis en los valores y la ética. La filosofía idealista podría argumentar que las leyes deben estar en sintonía con los valores y las creencias éticas profundas de la sociedad. Las decisiones legales se basarían en la consideración de lo que es moralmente correcto y justo. De hecho, el ordenamiento jurídico busca lo moralmente correcto y justo desde una perspectiva legal. El rol de la mente y la reflexión. Los procesos legales podrían enfatizar la reflexión y la deliberación sobre los casos legales, tomando en cuenta las implicaciones éticas y morales. Se podría considerar que la mente humana es esencial para la formulación y la interpretación de leyes. Esto es la perspectiva idealista. Ahora veamos la filosofía materialista y el derecho. El derecho se podría entender como una construcción social y legal que se basa en las circunstancias materiales, las interacciones humanas y los sistemas económicos. ¿Cuál es la diferencia con el pensamiento idealista? Que el pensamiento idealista nos dice que el ordenamiento jurídico va a depender del desarrollo de las ideas. Aquí la materialista nos dice que la construcción del derecho
va a depender de la interacción humana, de cómo nos relacionamos los seres humanos. Y tiene mucho que ver con el sistema político y económico en que nos desenvolvemos. Es algo material. Determinantes sociales y económicas. Los materialistas podrían argumentar que las leyes y las normas legales son influenciadas por factores sociales, económicos y políticos. Vean ustedes en el caso de Guatemala, volviendo a la realidad actual, cómo se está utilizando la ley con las elecciones. Primero, no dejaron participar al señor Arzú, del partido Podemos. Argumentaron de que había hecho campaña anticipada. Usaron las leyes para eliminarlo. Luego quitaron al señor Jordán Rodas, ex procurador de los derechos humanos, argumentando que le faltaba un finiquito. Usaron la ley también para eso. Luego quitaron al señor Carlos, ¿cómo se llama este señor? Se me olvida el nombre, pero Pineda. Pineda. Muchas gracias. El señor Carlos Pineda, argumentando de que su partido no había hecho bien unas asambleas. Usaron en forma ilegal las leyes. ¿Y ahora qué están haciendo con el partido Semilla? Diciendo, inventándose de que para constituir su partido tienen muertos y tienen firmas falsas. Entonces, vemos ahí cómo las estructuras legales se establecen para mantener el orden o para la corrupción también. Adaptación a la realidad material. Se podría ver el derecho como una herramienta para administrar conflictos y regular la propiedad. Y de hecho lo es. Los contratos y otros aspectos relacionados con los recursos materiales. Las leyes se adaptarían a las realidades concretas de la vida cotidiana. Enfoque empírico y concreto. Los sistemas legales y las decisiones judiciales podrían basarse en evidencia empírica. Cuando hablamos de evidencia empírica, estamos hablando de evidencia concreta, real, ¿verdad? Y hechos concretos, en lugar de conceptos abstractos. Se consideraría que las soluciones legales deben estar respaldadas por pruebas tangibles. Bueno, vamos a dejarlo aquí, jóvenes. Y vamos a ver la próxima clase. Vamos a ir al intersubjetivo. A ver, jóvenes, ¿qué dudas tienen? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, no sé si mi concepto de filosofía es correcta, pero mi concepto es las diversas corrientes de pensamientos que buscan un fin, que es el mismo conocimiento. Solamente que se divide en el idealismo y el materialismo, que uno indica que hay verdades absolutas y el otro indica que hay verdades relativas. Entonces no sé si está bien mi perspectiva de filosofía. Sí, podemos decir que la filosofía, pues, la podemos entender como reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, ¿verdad? Es una disciplina académica y también es un conjunto de reflexiones que hacemos sobre las causas y efectos de las cosas naturales y que tienen impacto sobre el universo, el mundo, la sociedad y los seres humanos, ¿verdad? Por ahí vamos.
Doctor, ¿Alguien más? sí, Sí. doctor Wenzel, la relación que existe entre la filosofía y el derecho, ¿verdad? Ujú. De lo que entiendo es que nacen de las ideas donde se expresan los valores y principios para hacerlo realidad a través de las interacciones humanas, ¿no? Así es como se relaciona el derecho con la filosofía o la filosofía con el derecho, ¿verdad? Es que depende de la perspectiva que usted emplee, porque el planteamiento que usted hace es una proyección de la filosofía idealista, de considerar que el derecho proviene de las ideas. Porque de la perspectiva materialista nos dice, sí, efectivamente, el derecho proviene de las ideas. Pero, ¿de dónde surgen las ideas? Surgen de un sistema político, económico y social, o sea, una base material. Porque no es lo mismo el derecho en Rusia, por ponerle un caso, que en Estados Unidos. Porque cada uno de esos países tiene un régimen político, económico y social diferente. Y esa legislación va a responder a esas estructuras. ¿Verdad? Lo mismo podría decirle con el derecho cubano y el guatemalteco. Hay diferencias porque ellos son un país socialista. Entonces, las ideas que generaron el derecho o el ordenamiento jurídico cubano van a depender de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales socialistas que existen en Cuba, diferentes a la que existe en Guatemala, que es un país capitalista. Esa es una perspectiva materialista. Gracias, doctor. Bueno, ¿alguien más? Buenas tardes, licenciado. Yo solo quería corroborar una cosa. El idealismo platónico se dice que es perfecto lo que imaginamos, imperfecto la realidad. Así es. ¿Correcto? Sí. Ok. El racionalismo cartesiano es la importancia que le damos al pensamiento y luego la verdad. Sí, pero lo que nos plantea es la necesidad de poner en duda todo, ¿verdad? Ah, ok, muy bien. Para poder alcanzar una verdad real. Ah, ok. Es que pensé que en esas dos me había equivocado, pero gracias, licenciado. Bueno. Sí, el realismo cartesiano nos dice eso, ¿verdad? Es fundamental la duda. Y a partir de esa duda, Descartes generó toda una metodología para construir verdades. Desde el planteamiento de que lo fundamental es la idea. Bien, licenciado, le agradezco. Doctor, o sea que la duda solo en esa parte, en esa corriente del cartesiano es que existe en el idealismo, no es en todo el idealismo. Lo que sucede es que, igual que cualquier otra especialidad, hay diferentes pensamientos. Y lo que hay es, digamos, una complementariedad. Usted no puede decir, eso solo lo dice el pensamiento cartesiano. No, sino es un aporte que Descartes al idealismo, a la filosofía en su conjunto. Por ejemplo, el materialismo dialéctico, que es un planteamiento que desarrolló Marx. ¿De dónde surge el materialismo dialéctico? Del pensamiento de Hegel. Hegel fue un pensador, un filósofo idealista. Fíjese, un filósofo idealista. ¿Y qué hace Marx? Retoma el pensamiento de Hegel y le da vuelta. Lo vuelve materialista. Entonces, no veamos los pensamientos en forma aislada.
sino que han ido desarrollándose a lo largo del tiempo y se incorporan al gran bagaje del idealismo y del materialismo. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, entonces les agradezco la atención a la clase y nos vemos la próxima semana. Tenemos clase todavía antes del examen el miércoles y el jueves de la siguiente semana es el examen. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Gracias. Feliz-